Muy buenas tardes. Perdón, sí, ya, ok, gracias. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos nuevamente al Museo La Milarca. Es un verdadero privilegio recibir por segunda ocasión al arquitecto Enrique Nuere, cuya generosidad y profundidad en el conocimiento nos han hecho de este ciclo de conferencias una experiencia invaluable. Hoy nos convoca un tema que despierta asombro y respeto: los techos de la Alhambra. Hablar de ellos es acercarse a un mundo donde la precisión geométrica y la belleza ornamental se funden en una expresión que trasciende lo material. Son techos que no solo cubren, sino que elevan, que no solo protegen, sino que revelan la forma de entender el mundo. Hoy hay algo místico dentro de lo que vamos a escuchar. Hay algo místico en lo que estos espacios guardan. Bajo sus artesonados resonaron oraciones, silencios, pactos y secretos. La luz que los atraviesa sigue activando la memoria de un tiempo en que lo espiritual y lo estético caminaban juntos. Como escribió Washington Irving en Cuentos de la Alhambra, hay una especie de hechizo en el sitio que cautiva la imaginación y lo envuelve en sueños y fantasías. Agradecemos profundamente al arquitecto Nuere por compartir con nosotros esta segunda mirada y a ustedes por acompañarnos nuevamente. Que esta conferencia sea una puerta más hacia la comprensión de lo que somos a través de lo que hemos sido. Muchas gracias. Buenas tardes. Adelante, arquitecto. Bueno. Muchas gracias y sobre todo agradecer a Mauricio Fernández Puerta esta oportunidad de contar mis historias. Partes son verdad, partes son imaginadas, algunas siempre me las han discutido. Yo siempre he querido tener razón, porque para eso era mi opinión. Pero, bueno, y encima hasta manejo la flecha, que ayer no hubo manera. El tema de la Alhambra, no sé cómo explicarlo, ha creado un mito. Es decir, la Alhambra efectivamente ha sido una especie de mundo oriental en España. Pocos países han conservado algo como lo que se ha conservado en España del mundo islámico. ¿Por qué? Los musulmanes entraron en Francia, llegaron a Asturias, don Pelayo se creyó que los echó, Carlos Martel también se creyó que los echó, y no. En Asturias no era su clima, todo el día lloviendo, ¿qué hace un musulmán allí? Y ya en Francia, apaga y vámonos. O sea, pero eso sí, los franceses, es que Carlos Martel echó a los musulmanes aquí rápidamente, no. Vamos, los camellos hicieron huelga de jorobas caídas en cuanto vieron que tenían que cargar con las tiendas empapadas en agua, que pesaban el triple. Pero en España quedó la Alhambra. Prácticamente es casi, también está la mezquita de Córdoba. Hoy no voy a hablar de la mezquita de Córdoba ni cómo fue una chapuza que se empezó a hacer más o menos. Bueno, no me voy a meter en esto porque no acabaríamos. La Alhambra se difundió por todo el mundo. O sea, era algo inusitado, ¿no? Es decir, que, por ejemplo, estas torres fastuosas, monumentales, estos espacios íntimos donde alguien estaba allí leyendo en plan romántico. La realidad es que la Alhambra se conservó de milagro, porque la Alhambra fue ocupada por los franceses cuando estaban en España en la guerra napoleónica y estuvieron a punto de destrozarla. Hay una historia, vamos a ver si lo marco bien,
Perfectivamente. Esa placa está en honor de un obrero, digo, un soldado mutilado que, bueno, gracias a su valor consiguió romper las mechas de todos los explosivos que estaban puestos para destrozar todas las murallas de la Alhambra. Bueno, la verdad es que luego nos hemos enterado que todo era mentira, que era una leyenda, pero algo pasó, lo que fuera. El caso es que venía bien poner esa placa ahí, que había habido un soldado valeroso que había arriesgado su vida para salvar la Alhambra. Es decir, que hay mucho de mito, hay mucho de leyenda, es un espacio increíble, es decir, hay muy pocos sitios donde se haya construido algo tan especial como la Alhambra, y realmente eso ha contribuido a que se crean verdades y mentiras. ¿Qué nos aportaron los musulmanes? Pues evidentemente en España nadie sabía hacer esas yeserías como las hacían estos musulmanes, pero no solo es que las supieran hacer, es que algo hecho con yeso que le mezclaban para que haya durado siglos y siglos, con yeso. Pero es que también sabían cortar los azulejos de una forma increíble. Todo eso está cortado a golpe de, digamos, de martillo, pero es un martillo afilado que lo corta a golpes. Es decir, ¿cómo se puede tener esa precisión para trazar, por ejemplo, cómo es posible cortar esta pieza a martillazos y que no se rompa? Estaba poco cocido, tal, pero realmente saber hacer eso no lo sabíamos hacer aquí jamás. O sea, eso vino del mundo islámico. El mocarábe, pues era algo que alucinaba uno, que ¿cómo demonios se hace eso? Era una forma de cubrir bóvedas sin encofrado de madera. ¿Por qué? Porque no tenían madera, no tenían carpinteros. Anda, y si no tenían carpinteros, ¿cómo hacían estas techumbres? Pues no las hacían. Buscaban a quien las supiera hacer, que se las hiciera, cosa que es lo más natural del mundo. Es decir, yo sé alicatar, no necesito a nadie que me haga los alicatar. Sé trabajar el yeso, tampoco necesito a nadie para trabajar el yeso. Pero si necesito un tejado de madera, que no lo he hecho nunca, entonces necesito a alguien que sepa hacer tejados de madera. Y esos eran los obreros cristianos, algunos ya convertidos al Islam, porque al convertirse al Islam se evitaba uno pagar impuestos. Que alguien se imagine que, por ejemplo, que le digan, vamos a ver, si tú te haces socialista, te vas a librar de pagar el impuesto de la renta. A lo mejor todos nos hacíamos socialistas, pero es que el que se hacía musulmán se libraba de pagar el impuesto a capitación. Si total un poco antes les habían hecho convertirse de arrianos a católicos. ¿Qué problema había en convertirse de católico en musulmán? Sobre todo, además, si me ahorraba los impuestos. Pero bueno, es cierto que estos carpinteros cristianos empiezan a hacer unas cosas que no hacían antes. ¿De dónde viene esa influencia de esas cosas? Pues había unos trabajos geométricos, pero que no eran árabes y ni en principio musulmanes. O sea, todo esto lo hacía quien lo sabía hacer. ¿Y quién sabía hacer estos trabajos así en piedra, con estas lacerías, estos dibujos geométricos? Pues la Turquía selyúcida. Esto se hacía entre los siglos XI y XII en lo que hoy es Asia Menor. Toda esa parte de Turquía era Asia Menor. Trabajaban lo mismo la piedra, la cantería, que el azulejo,
o incluso el ladrillo. Y si hacía falta, también la madera. Y punto. Algún trabajo, pues como este que se ve aquí, es muy parecido a lo que vamos a ver en los techos. Yo he conseguido encontrar 2 techos en el mundo islámico, uno en esa Turquía, vamos, ya en Estambul, y el otro, pues mucho más allá, por Afganistán o así, en un techo plano que habían hecho algo parecido a eso. 2. Pero mientras tanto, en la España cristiana se hacía esto, que pudo haber tenido influencia el cliente musulmán que quería algo menos soso que lo que hacían los cristianos, pudiera ser, pero es que experiencia para construir tejados, estas son 2 imágenes, una es de Marruecos, la otra es ya de la parte de Asia Menor. Si alguien es capaz de ver un tejado, que levante la mano y me lo indique, porque yo lo llevo buscando y no los encuentro. Bueno, ahora con Google se puede recorrer el mundo islámico. Invito a que quien quiera se ponga en Google, empiece por... vamos a empezar, por ejemplo, por Túnez, para no irnos demasiado cerca, porque en Marruecos algo hay, porque les enseñamos a hacerlo. Pero ya de Túnez para allá, nada. Pero nada de nada. Algo hubo en Damasco. De Damasco vinieron los Abderrahmanes. Y esta es la gran mezquita de los omeyas de Damasco. Claro, cuando en Córdoba Abderrahmán I inicia la construcción de la mezquita, teóricamente, si yo fuera Abderrahmán, habría hecho una mezquita como la gran mezquita de los omeyas en la que él rezaba en Damasco. Primero, a él le echaron de mala manera, de mala manera. Los abasidas se cargaron a todos los omeyas que pudieron y él se salvó de milagro, fue el único que se salvó. Yo he leído, por ejemplo, a don Manuel Gómez Moreno, que es un científico de crédito muy respetuoso, pero que cuando escribió esto probablemente pues no tenía documentación suficiente. Decir que Abderrahmán se trajo artistas de Damasco para hacer la mezquita de Córdoba. ¿Cómo se va a haber traído estos artistas de Damasco si había huido y se había salvado por los pelos gracias a que desapareció de Damasco? ¿Cómo va a ir a buscar allí artistas sirios o bizantinos? No. La mezquita de Damasco, la mezquita de Córdoba, se la hicieron los obreros visigodos, pues como sabían hacerlo. Es decir, el arco de herradura era un arco germánico, las columnas eran aprovechadas de todo lo que se había utilizado en otros palacios. Cuando Abderrahmán le dijo al que contrató para hacer la mezquita: hazme esto como esa iglesia que vais a tirar de no me acuerdo el nombre, y San Vicente me parece que es, y me hacéis la nueva mezquita. ¿Y qué quiere? ¿Que le hagamos 3 naves? La de medio más ancha, 3 naves. Hombre, no. Me tenéis que llenar de aquí hasta ahí todas las naves que quepan. Si queréis hacerla del centro más grande, bueno, ese es vuestro problema. Pero bueno, estaban desesperados porque, pero no, mira, no. Si las columnas que tenéis
no son iguales. Las más largas las enterráis lo que haga falta, las más cortas le hacéis un apaño con las que están rotas. Bueno, no voy a meterme ahora en cómo se hizo la mezquita de Córdoba, porque si no, no voy a terminar de contar lo que hay que contar. Como veis, esta mezquita tiene un techo inclinado, o sea que también había techos en las mezquitas de Damasco. Pues no, porque Ibn Jubayr es un hispano que quiere investigar todo lo del mundo islámico. Bueno, se convierte aparentemente en islámico para poder entrar en las mezquitas, para poder entrar a tal, y cuando él la visita, me parece que es en el siglo VII, o sea, antes de que existieran los abderramanes, su techo lo describe como un techo plano por el que anda, lo ve todo y lo explica. Solamente he conseguido encontrar 2 techos inclinados. En el de la izquierda es un dibujo que hice de la iglesia que mandó a hacer Constantino en Belén. Era una iglesia para los cristianos y se hace con la cercha triangulada romana, que es un sistema que nada tiene que ver con el de los techos de par y nudillo, de par hilera, etc. Y el de la derecha, pues es del monte, si me acuerdo ahora del nombre, a lo mejor sí, a lo mejor no, pero vamos a ver, es fácil acordarme porque era de la... ¿no? Pues no lo he encontrado. Bueno, es de la parte de África pegada a Damasco, vamos a la parte debajo al lado de Arabia, entre Egipto, Arabia y el monte Sinaí, me parece que es. Santa Catalina del monte Sinaí, justo. Que también es una cercha triangulada romana. Es decir, que por ahí no nos pudo llegar toda esa ciencia de hacer las cubiertas de madera que se hacían en España. En la mitad del siglo X, esto es un texto de un musulmán, Abu Zayd Abderrahman Ben Khaldun, que cuenta que Abderrahman III había hecho una entrada por las tierras de León y que para que el rey cristiano de León le concediera la paz, es decir, firmar un acuerdo de paz, sería con una condición, que le enviara 12 arquitectos cristianos para lo que estaba edificando en Medina Azara, nada menos, que necesitaba para esos palacios. El azulejo no, los mocárabes no, las yeserías tampoco, pues lo único que para lo que querría sería para los tejados. De hecho, cuando la reina Doña Toda conocía, era amiga, era reina del reino de Navarra y era abuela del señor este que vemos a la derecha, que solo pesaba 240 kilos, Sancho el Gordo, que por su peso había tenido que renunciar a ser el rey de Castilla. Claro, la abuela pues dice, esta hay que curarle, y como conocía a Abderrahman, le dice, oye, ¿tú me podrías curar a mi nieto? Abderrahman le dijo, por supuesto, faltaría más, tráetelo aquí, que yo tengo un médico judío que seguro que le cura. Y le curó. ¿Alguien sabe cómo puede curarse alguien que pisa 240 kilos rápidamente? Bueno, no sé exactamente el tiempo que tardó, pero ¿alguien sabe cómo le curaron? ¿Nadie?
básicamente con dietas, le cosió la boca. Solo podía con una pajita chupar agua. Y adelgazó. Lo digo por si alguien quiere adelgazar, es un truco. ¿No te convence? Bueno. Bueno, la reina toda, una de las cosas que le sorprendió eran los artesonados de alerce que tenía el palacio de Medinazara, donde fue a ver a Abderramán para que le curara a Sancho el Gordo o el Gorduelo. No es el único testimonio que, por ejemplo, Puerta Vílchez, un granadino que está tan loco como yo, o más, se ha traducido todos los textos que hay en la Alhambra, todos. Y entre ellos, por ejemplo, en la Torre de la Cautiva, que es uno de los primeros viviendas que hace Ismael I, ya dentro del recinto de la Alhambra, pues se puede leer en uno de esos, bueno, lo puede leer él, pero lo ha traducido, y uno de los versos dice: bastante gloria para la religión es que se forzara a trabajar en ella a infieles esclavos. ¿Qué hacían esos infieles esclavos? Pues volvemos a lo mismo, lo que no sabían hacer ellos. No es el único testimonio. Rafael Manzano, arquitecto que fue arquitecto de la Alhambra durante un tiempo, de los Reales Alcázares de Sevilla, escribió este libro sobre la Alhambra, El universo mágico de la Granada islámica, y recoge un texto muy interesante en el que muchas gracias. Recoge un texto muy interesante en el que cuenta la historia de dos infantes de Castilla, insensatos, pretendían que iban a ganar a Ismael I. Bueno, mueren los dos. A uno de ellos los cristianos se lo llevan a enterrar en el panteón de las Huelgas de Burgos, y el otro se lo coge Ismael y lo tiene colgado en la Puerta del Vino un tiempo, no sé cuánto. Y pasado ese tiempo, permite que obreros cristianos que trabajaban en la Alhambra se lo llevaran a enterrar al Panteón Real de las Huelgas de Burgos. ¿Qué hacían esos artistas cristianos? Las fábricas de ladrillo, la cantería, todo eso lo hacían perfectamente ellos. Las yeserías eran maestros en hacerlas, los mocárabes lo mismo, los alicatados tampoco necesitaban algún cristiano. ¿Para qué querían a esos cristianos? Para lo único que los necesitaban es para hacer los techos. Aunque estos techos no son de la Alhambra, estos techos son de los que Pedro I, que era aliado de Muhammad V, Muhammad V es el descendiente de Ismael I, pues no había hecho todavía parece que tuvo que participar algo en la Torre de Comares que la inicia Ismael I, pero no está claro. Lo que sí está claro es que Pedro I, ya unos le llamaban el cruel, otros el justiciero, depende de quién lo llamara, pues estaba haciendo en Sevilla su Real Alcázar, y su Real Alcázar con la carpintería que le hacían los castellanos. Y en esa carpintería pues ya vemos un primer techo en el que hemos visto cómo la geometría está adaptada a la propia estructura. La geometría compleja, porque en el que vemos a la izquierda solo se ve la estrella de 8. Muhammad V, cuando dice, bueno, pues ahora me voy a hacer yo mi palacio, no te vayas a creer que tú eres el más listo y que solo puedes hacer en Sevilla un alcázar como el tuyo. Yo aquí en Granada me voy a hacer el cuarto de lo que se llama el cuarto de los leones. En el fondo, esto es discutible, hay quien dice que era para su enterramiento, hay quien dice que no, yo creo que sí era para su enterramiento, y él
pues concretamente una de las salas que hace es la de las dos hermanas, que es esta, y la otra es la de los, ¿cómo se llamaba? Bueno, la otra donde él se pensaba enterrar. Claro, esto no lo sabían hacer los cristianos. Es decir, este palacio es mío y este va a ser como yo quiero. El resto de los leones está todo cubierto como cárabes, pues porque era lo que ellos sabían hacer. Pero en cambio, cuando Ismael I o ya Muhammad V, esto tampoco lo sabremos, hace la Torre de Comares, pues el techo es un techo de madera. ¿Pudo hacerlo un musulmán? No me lo creo. Es una bóveda de 11 metros, o sea, no es tan grande como esta, pero quien no sabe hacer una estructura de madera no es capaz de cubrir 11 metros sin que se caiga. Esa bóveda no formaba la cubierta. Esa bóveda estaba protegida por una terraza, pero este plano, que es de, no me acuerdo ahora exactamente, de uno de los arquitectos ya de la Academia de Bellas Artes, pues hacen unos levantamientos, no sé si es García Paredes, no, bueno, es igual. Es un arquitecto ya en la época del siglo XIX, en el que representa la Alhambra tal como estaba ya. Se ha demolido la bóveda. ¿Por qué se demolió la bóveda? Pues porque había habido una explosión de un molino de pólvora en la carrera del Darro. Esa explosión afectó mucho a la Torre de Comares y estaba a punto de derrumbarse. Entonces, para evitar mayores peligros, pues a mediados del siglo XVII se taparon muchas ventanas, se demolió parte de la bóveda y ya a finales del XVII se cubrió con una cubierta de madera. Esa cubierta de madera ha durado hasta antes de mediados del siglo XX, hacia 1940, 40 y algo. Torres Balbás elimina la cubierta de madera y, a base de una estructura metálica, devuelve a la torre la terraza plana que tuvo en su origen. Ahora bien, si nos fijamos en cómo era esa cubierta de madera, era una cubierta de 7 paños. ¿Qué quiere decir 7 paños? Pues era algo que estaba inscrito en un polígono de 14 lados, y esos lados tenían con la horizontal un ángulo concreto que solo mediante el sistema de los cartabones en aquel momento era fácil de saber establecer cómo había que cortar los laterales de esos faldones para que se adaptaran a esa especie de estructura semicupular con precisión. Eso era un sistema en el que ayer vimos que toda la carpintería de lazo se hacía a través del sistema de los cartabones. Ese sistema de cartabones, ya conté que venía de Germania, pero es un sistema que sigue usándose en Estados Unidos, en Alemania. A mí me llamó la atención en un libro reciente que explica cómo se hace la carpintería, cómo aquí vemos un carpintero que está usando un cartabón de armadura para medir la longitud de un par o uno de los cortes que tiene que hacer. Esta escuadra con estos dos especies de pincitas que se sujetan, aquí seguramente serán 12 pulgadas y aquí las que decida el carpintero, se convierte en un cartabón de armadura. Esto es algo que siguen usando los americanos hoy. Y esta es una versión reciente que han inventado los alemanes para seguir usando el cartabón de armadura hoy. Aquí en España, en el siglo XVIII,
pues el ansia por recuperar el neoclasicismo, la arquitectura clásica, etcétera, etcétera, acabó por desterrar todo lo que se hacía de madera y se olvidó. Pero esto es algo que sigue vivo. Entonces, bueno, pues es una razón más para pensar que poco tuvieron que ver los musulmanes en todo esto. El esquema que sirve para realizar la Torre de Comares es muy sencillo. Arriba, allí, a la izquierda de la pantalla, vemos el triángulo básico del que va a proceder todo. En el centro de ese triángulo, que es como la escuadra, es decir, es un triángulo equilátero isósceles, rectángulo isósceles, simplemente en el centro hay una rueda de 9 brazos, de 8 brazos, y en los vértices del triángulo ruedas de 16 brazos. Si yo corto por esa línea, es que si toco el botón lo fastidio. Si corto por el eje de esa calle, el eje de esta calle y el eje de esta calle, puedo ir uniendo esos medios triángulos formando cuadrados. Dos cuadrados forman el rectángulo y dos rectángulos forman el motivo que va a servir para hacer toda la Torre de Comares. Todo el techo parte de este trazado que vemos aquí a la derecha, que es una rueda de 16 en el centro y 4 cuartos de rueda en las 4 esquinas. ¿Cómo va a ir variando todo? Pues muy sencillo. Vamos a vaciar el centro. Hay un vaciado más pequeño. Este es un vaciado más pequeño, solo hay que rellenar esta parte y repetirla 8 veces. Y hay un vaciado más grande. En el vaciado más grande, a las estrellas que había por aquí, les ponemos las puntas más grandes. Y bueno, pues tenemos dos motivos con variantes, que son las que forman todo el techo. Es decir, es simétrico, o sea, digamos que del centro para la izquierda se repite del centro para la derecha. A partir de este mismo sistema, es decir, estamos haciendo una especie de alicatado en madera. Es decir, aquí pueden haber contribuido los musulmanes, han necesitado, vamos a llamarlo, unos ingenieros que hayan sido capaces de hacerle esa cúpula compleja y difícil de que resista, porque es una cúpula de 11 metros de luz, pero ahora las piezas para formar la lacería se pueden hacer como los alicatados como las piececitas que forman un alicatado de azulejos. Si en vez de la rueda de 8 y la 16, aquí tenemos una de 9, una de 12, esta es la rueda de 9, esta otra rueda es la de 12, aquí veis, bueno, aquí se ve más complicado, pero lo voy a mostrar más claro. Ese triangulito, así como antes era un triángulo rectángulo con una rueda de 8 y en los vértices las ruedas de 16, ahora es una rueda de 9 en el centro y en los vértices ruedas de 12. Ese triángulo, pues lo juntamos con más triángulos y ya tenemos un faldón. A ese faldón necesitaremos ponerle el borde inferior para que quede rematado. Como habíamos visto en el primer triángulo que había dibujado en el caso del Salón de Comares, y lo necesitamos para rematar esas ruedas, esas medias ruedas, ¿no? Necesitaremos un cuadrado para el almizate, es decir, esa zona horizontal
que hay en cualquier tipo de estas armaduras. ¿Vale? En ese vamos a seguir con ese triángulo que lo vamos a poner, pero ¿cómo demonios encajo yo aquí este triángulo? Bueno, al final tampoco es tan complicado. Voy a trazar 2 diagonales del cuadrado y lo corto por ahí. Lo repito 4 veces y ya está. Es decir, ¿es complicado todo esto? No. Es repetir un sistema. O sea, en el primer caso era la rueda de 8 y la de 12. Perdón, de 16. En este es la rueda de 9 y la de 12. Si usamos la rueda de 10, combinan con la rueda de 10. Y 2 ruedas de 10 con una de 20. Y punto. No hay que pensar más. O sea, la carpintería que se hace en España es así de simple. No se complica más la vida. Ahora no tenemos más que doblarlo y formamos el techo. En el techo Comares, pues claro, esto es una de las cosas que ha pasado con esta carpintería. Hombre, la Alhambra ha sido un sitio que ha sido muy visitado, se ha mirado para arriba, se ha mirado para la derecha, para la izquierda, para todos los lados. Cuando la gente entraba en una iglesia con el techo oscuro, sin policromía, sin luces, pues no veía nada. Esto es como está ahora Comares. Se va a iniciar un proceso para recuperar la policromía. No sé cuándo, pero se va a hacer, porque hace unos años a mí me encargaron ver si estructuralmente estaba en condiciones de seguir soportando o no, o había que hacer algo. La conclusión, no había que hacer nada. O sea, la Torre de Comares tenía unos muros de 3 metros y es muy difícil que le llegara la humedad a la madera, y si la madera está seca, la madera es eterna. O sea que, en principio, estaba todo perfecto. ¿Qué sabemos de la policromía? Bueno, o sea, la foto de la izquierda es una foto de lo que todavía se ve de esa policromía, y la derecha es el dibujo que Darío Cabanellas hizo interpretando esa policromía, porque todo esto al final era una representación de los 7 cielos islámicos. Bueno, lógicamente pueden ser los 7 cielos islámicos o los 7 cielos pues de la religión de Buda, qué sé yo, o sea, todo se puede interpretar como uno quiera. Lo que sí está claro es que la Alhambra, al final, digamos que aparte de este salón para impresionar al visitante, era un conjunto de viviendas que no era más que una repetición de las tiendas de campaña. O sea, esto que vemos aquí es la vivienda del sultán o del califa. En los extremos están las alcobas, los sitios para tener un poco de intimidad. El centro está abierto a quien venga a verles, porque son muy familiares con quien reciben a quien sea. Toda esta vivienda y las 4 de las mujeres oficiales que tenía el sultán, pues están alrededor del oasis. Así de simple era la vivienda islámica. Es decir, no se habían preocupado mucho más. De hecho, la sala, esta sala, que ha recibido el nombre de la barca, no es porque tenga forma de barca, sino por la baraca, en fin, una serie de palabras islámicas, pues era la vivienda del sultán y, como digo yo, era como una tienda de campaña. Y si hay alguna duda, en uno de estos textos que también ha traducido, este estaba ya traducido por Gómez Moreno, dice: edificaste para la religión en la preciosa cumbre una tienda de gloria que no necesita cuerdas para su sostén. Es decir, no necesitaba las cuerdas de la tienda. Y vemos que aquí el techo pues está hecho con unas ruedas
pues que son como las de la rueda de 8, que se combinan aquí también con una especie de estrellas de 8 que no llegan a ser ruedas, pero en una superficie como la de una bóveda que se curva al final y ahí es semiesférica. Para entrar a este palacio se llegaba a través de una sala que tiene este techo, precisamente el que ha servido para realizar todo Comares, con este texto gótico que a mí me hace pensar que cuando los reyes católicos se hacen dueños de la Alhambra, en esta sala, dicen, ese motivo que ha dado lugar a todo este techo de Comares, lo sabemos hacer, no tenemos ningún problema y lo vamos a utilizar aquí con estas pinturas, estas representaciones góticas, para que se entere quien venga a la Alhambra que esto en el fondo es algo que pertenecía al arte gótico hispano. La entrada hacia pasar por esta sala está justo detrás de esta puerta. O sea, si entramos por esta puerta, la sala que hay a la izquierda es la que hemos visto cubierta con ese techo de lazo. Esta es la portada que hace Muhammad V para entrar a la torre de Comares que había iniciado su hijo Ismael I. Y en la parte opuesta de este patio se encuentra esta otra cubierta que probablemente también sea de época de los Reyes Católicos, porque ya en ella lo que estamos viendo es un trazado puro de la estrella de 8, es decir, el que se hacía en lo cristiano, más o menos con ligeras modificaciones. El anterior califa que estaba en la Alhambra tenía su sala del trono aquí. Esto fue modificado fundamentalmente cuando Carlos V decide hacer su palacio, su nuevo palacio, para entrar en la Alhambra. Es decir, él dice, este palacio hay que conservarlo, pero ahora le vamos a hacer una entrada digna. Y entonces, en vez de entrar por aquí, él hace un palacio nuevo en los extremos opuestos a la Torre de Comares. Y para eso se carga parte de lo que hay en el palacio antiguo, que lo instala aquí, y convierte esto en la capilla cristiana. El sultán atendía desde esta ventana, esto tenía aquí una escalera, y abajo había un patio un poquito más profundo donde estaban los que venían a ver al sultán. Y el sultán, desde un sillón, como estoy sentado yo ahora, pero aquí, pues atendía lo que estuvieran hablando allá abajo. Allá abajo era este patio, es decir, esa ventana estaba aquí y estas escaleras le separaban de este patio, donde había esta galería, esta de aquí, este era el patio, perdón, este era el patio. ¿Se oye mal? Es que tengo una oreja muy regular. Como digo, este es el patio, este jardín es moderno, este cerramiento de este seto pues es actual, pero a lo mejor había algo parecido. Esta era la ventana desde la que se escuchaba al sultán, y en esta galería está la Torre de Machuca. El nombre se lo dio porque ahí estuvo viviendo Machuca mientras se encargaba de la construcción del Palacio de Carlos V, y este es el artesonado que tenía esa torrecita. El otro palacio importante que hay en la Alhambra es el Palacio del Partal, que es este. Su nombre le viene por el porche. El porche, este porche que vemos aquí, es el que da el nombre. Partal es en árabe porche, y
aquí se disfrutaba pues de la sombra no, porque aquí le da el sol, pero el ruido del agua, es decir, era en el fondo una vivienda. Si yo entraba por esa puerta, entro a la torre que tiene un techo también de lazo, pero el fundamental, el techo uno de los más interesantes, es el que cubre este porche, que es el que vemos en esta imagen. En esta imagen ya vemos cómo se repiten estos octógonos de mocárabes, y en el centro hay un intento de hacer una mini cúpula. Puede ser tal vez una experiencia previa para hacer la que va a haber en el interior. Esta se construye, esta no. Este dibujo representa la original que ahora mismo está en el Museo Pergamon de Berlín. Aquí vivió un alemán que se la llevó a su casa. En su momento, cuando él se cambió de domicilio, la ofreció al gobierno español. El gobierno español dijo que no, que muchas gracias, y al final se acabó haciendo una réplica, pero no es exacta, es muy parecida, o sea, se parece mucho, pero no es exacta esta. Este dibujo lo he hecho a partir de la que está en el Museo de Pergamon. Y, bueno, pues es una de las quizá más espectaculares de las que se hace en ese momento. Viene a ser como una media naranja que después se repite en el Patio de los Leones, pero aquí ya haciendo algo parecido a lo que había en el Salón de Comares, que era coger ese triángulo, que la rueda de 9 que había se ha sustituido por un hexágono. Es decir, en vez de 9 brazos van a quedar 3. ¿Qué permite eso? Que los brazos de las ruedas de 9 se alarguen, tengan más importancia. Y al curvarse, para poderse curvar, lógicamente, si yo esto fueran todas ruedas de 9 y lo curvo, hay que solaparlo y se pierde un brazo. Entonces, aunque son ruedas de 12, en la realidad estas ruedas se convierten en ruedas de 11 brazos. Cada uno de estos triángulos es una repetición. Estos triángulos que vemos aquí es una repetición de este triángulo que muestro aquí. Aquí arriba tenemos la parte que corresponde al cuadrado que habíamos visto antes en la otra alcoba del trono, y en el fondo volvemos a lo mismo. Estamos hablando de una rueda de 9 con una de 12, la de 12 se ha convertido en 11 y la de 9 se ha convertido en un simple hexágono. Pero básicamente estamos haciendo lo mismo. Este es otro techo que está rehecho por Contreras. Al estar rehecho por Contreras se supone que está bien rehecho, porque Contreras conocía bien toda esta carpintería. Luego veremos otra obra que hizo Contreras, y esto es una repetición, aunque aquí ya no se ve tan claro. O sea, parece mentira como en ese primer muestra que he mostrado de los triángulos equiláteros que tienen la rueda de 12 en cada vértice y luego lo otro es una rueda de 9, aquí no se ve tan claro. ¿Por qué? Pues no lo sé, pero es que realmente es lo mismo, solo que las cosas o se hacen bien o se hacen regular. Este es otro de las torres que se hacen con posterioridad, no sabemos si ya época de
de ocupación de la Alhambra por los reyes católicos o por Carlos V, porque se hacen varias cosas después, incluso algunas renacentistas que no cuadran nada con lo de la Alhambra. Y básicamente, pues ya para acabar, pues mostraré este otro techo, que es de la galería del patio de la sala de los baños de la Alhambra. Este techo no es el original, este lo hizo Contreras. Bueno, lo muestro aquí para que se sepa que existía. Pero cuando yo empecé a intervenir en la Alhambra, a mí lo que me daban eran cosas como esta. Y mira, esto es muy interesante porque este techo era de la sala de los baños. Ya, ¿y cómo era la sala de los baños? Ah, no te preocupes, ahora te damos un plano de Torres Balbás para que veas las dimensiones que tenía la sala de los baños. Ya, pero no, o sea, es esa sala y ese techo estaba en la galería, ¿eh? Es decir, que era una especie de cuadrado vacío por el centro y donde había que combinar estas piezas. Una de estas piezas, no sé si se llega a ver, yo aquí prácticamente en la pantalla no lo llego a ver, pero bueno, una de las esquinas de las maderas del borde tenía un corte a inglete a 45 grados, que quería decir que ahí era un ángulo y ese ángulo se correspondía pues con una pieza como esta. Probablemente fuera aquí, pero bueno, no se ve aquí en esta zona, pero la pieza no se ve bien. Lo que quiere decir que aquí había un mozárabe que colgaba. Por ejemplo, en este otro trozo el mozárabe era como un cubo, como una cupulita de mozárabes. Y en aquel otro, en este, el palo del centro es de donde suspendían el racimo de mozárabes. Bueno, dándole vueltas, llegué a la conclusión de que este era el techo. Y este era uno de los trozos. Las piezas que se ven más oscuras es lo que eran piezas originales y estas son las que hubo que recomponer para completar todo eso. Cuando le dije al director del museo que ya había recompuesto el techo, se lo enseñé y dice, pues vamos a ver si está igual que rehizo Contreras. O sea, no me dijo que había uno exactamente hecho por Contreras y yo tuve que imaginarme cómo pudo ser, porque lo que quería era ver, claro, yo era un novato entonces, a ver si lo hacía bien o metía la pata. Y resulta que el que había metido la pata era Contreras, porque había puesto aquí en el centro el racimo de mozárabes como se veía en la foto anterior, cuando el racimo de mozárabes estaba en la esquina por ese corte de la esquina de esta pieza y todo lo demás lo había hecho bien, ¿eh? Y con esto, para no dar más la lata, pues vamos a dar paso a las preguntas que quieran hacer, por si ha quedado alguna duda, algo no está claro o lo que sea. Abramos el diálogo. Tenemos micrófono ya listo para quien quiera hacer alguna pregunta, por favor. Nos hagan el favor de levantar la mano. Sería bueno que hubiera algo de luz para que yo viera la cara de los que preguntan. Para ver si... ¿Podemos bajar la luz del lado izquierdo nuestro, por favor?
nadie. Ah, Gracias. Sí, hay gente, sí. Adelante, alguien que tenga alguna pregunta. Si me das favor de levantar la mano. Del lado derecho tenemos una persona, por favor. Una pregunta, ¿hay alguna relación entre los símbolos y los números? O sea, ¿hay una relación matemática entre los jeroglíficos que hay durante toda la Alhambra y todo En esta carpintería absolutamente ninguna. Por supuesto que los historiadores han podido inventar todas las que han querido, pero no hay ninguna relación geométrica entre números, símbolos, ni nada que se corresponda a la forma de hacerlo. Otra cosa es que se pueda inventar cualquier teoría y a lo mejor esté bien inventada. Aquí, con la preocupación de meter la pata, pero ¿por qué los reyes católicos no metieron más simbolismo religioso, católico? Por lo mismo, porque esto es geometría pura y dura. Ahora luego cualquiera se puede inventar lo que le dé la gana. Es decir, eso en la historia hay mucha invención. Pero, vamos a ver, alguien tiene que resolver el problema geométrico y el del altavoz. Son igual de difíciles. Una cosa es, digamos, un problema que o está bien colocado o no se oye. Y lo otro es que el altavoz se lo han puesto mal para que se equivoque, tal. Luego se puede inventar lo que se quiera, pero la realidad es que para que el altavoz suene o está en su sitio o no suena bien. Y entonces con esto pasa lo mismo. O la geometría está bien hecha o no funciona. Que luego después le queramos dar, pues entre el 9 y el 12 hay una relación de tercios y no sé qué, y esos tercios se puede inventar uno lo que quiera. Es decir, hemos vivido muchas veces sometidos a los camelos de mucha gente que nos ha querido comer el coco, y muchas veces nos lo han comido. Pero cuando hay que resolver un problema geométrico, o se resuelve por pura geometría, o puede uno pensar místicamente todo lo que quiera, que no le va a dar la solución. ¿Alguna otra pregunta? Ahí atrás hay atrás. alguien, aquí delante también. Hola, buenas noches, muchas gracias. Le quería preguntar cómo lograban doblar la madera para hacer los techos, si es que era necesario. Son casi todas rectas. O sea, vamos a ver, se les da un corte con ligera curvatura, pero incluso se empalman. Por ejemplo, en el patio de los Leones, las partes curvas están hechas con trozos que están ensamblados con rayos de Júpiter para que la curvatura se pueda hacer dentro de una madera que es más o menos recta, ¿no? Y entonces son trozos relativamente cortos. Por ejemplo, en la otra especie de media naranja o cúpula del Partal, la primera que he mostrado, son piezas que son rectas, pero la apariencia es que se ha conseguido una curva. Son una especie de, prácticamente está todo con piezas, casi todo recto. Y como la seguida de esa pregunta es, ¿hay algún registro o que haya quedado alguna de las herramientas que hayan usado ellos para trabajar la madera? Sí, las herramientas han sido las mismas que usamos hoy en día,
y el registro que nos permite saber qué herramientas usaban, por ejemplo, lo tenemos en la Catedral de Teruel, donde están representados unos carpinteros que están haciendo las operaciones y están usando las herramientas que son las mismas. En representaciones de tallas romanas se ve que se siguen usando, seguimos usando las mismas herramientas que usaban los romanos. O sea que la carpintería en ese sentido ha evolucionado a partir del siglo XIX con las máquinas, la maquinaria mecánica, que sierras de cinta continua, fresadoras, tupís, en fin, todo ese tipo de maquinaria moderna, pero la herramienta de mano sigue siendo la misma que usaban los romanos. Muchas gracias. Nada más para la última cosa, ¿qué fue lo que pasó con Napoleón cuando él fue a la Alhambra? ¿Perdón? ¿Qué pasó con Napoleón o qué hizo Napoleón cuando él fue a la Alhambra? ¿Cuál es la historia de Napoleón y qué pasó después? Napoleón Bonaparte. ¿Napoleón en la Alhambra? Así es. No tengo ni idea. Sé que cuando se abandona la Alhambra por los soldados franceses, intentan destruirla. Intentan destruir por lo menos la muralla, para que sea accesible. Pero, o fallan por lo que sea, no consiguen destrozar más que un par de puertas y el resto se conserva. Pero vamos, concretamente no conozco ninguno de los soldados que hubo allí, no sé nada de lo que hacían y ya digo, incluso la historia de este soldado mutilado de la guerra de Bailén o no sé qué, parece ser que es una leyenda que hicieron pues para que todavía la Alhambra fuera más interesante, ¿no? Tenemos una última pregunta a la izquierda, al fondo. Buenas noches. Por favor. Aquí ya. Buenas noches. Una pregunta. En su consideración, ¿el ensamble de las piezas de maderas es similar al que se usa en algunos templos shintoístas en Japón? No, absolutamente diferente. ¿Cuáles serían las principales diferencias? Los japoneses están más locos, lo hacen mucho más complicado. No, nada que ver lo que se hace en Japón con lo que se hace aquí. Los japoneses son unos carpinteros súper magníficos, llegan a hacer unos ensambles absolutamente increíbles, pero aquí nunca se han sabido hacer esos ensambles. Muchas gracias. Ninguna relación. Gracias. No tengo micrófono, pero gracias a todos por haber Aquí había una pregunta que quería hacer este señor, que es un señor importante. Micrófono, que no se oye. ¿En algún momento los alarifes carpinteros tienen dibujos o planos o nomás Sí, usan las dimensiones? se hace la muestra. Lo que es la muestra que ayer dibujé, que es simplemente el almizate o la mitad del almizate y un faldón. Y punto, nada más. Ese dibujo se hace con los cartabones. Los cartabones nos dan los ángulos precisos para trazar los brazos sin dificultad y a partir de ahí el carpintero hace todo sin más plano. Pero tiene que ver la dimensión del espacio. Por supuesto, la forma, el tamaño del cartabón que va a usar normalmente va a ser en función de la base de la muestra que quiere repetir en el espacio físico que ocupa ese lado del octógono en la estancia. Es decir, vamos a suponer que yo quiero hacer, vamos a hacerlo más sencillo para entenderlo, un techo a 2 aguas. Y esto mide, por ejemplo, pues 24 pies. Pues en principio
12 pies serían la mitad. Puedo coger un cartabón cuya base tenga un pie, la altura a la que corresponda a la inclinación, y entonces la hipotenusa de ese cartabón 12 veces me va a dar el largo del par. 6 veces me va a dar el largo del nudillo. O sea que todo está en relación con la proporción entre el cartabón, la base del cartabón y el espacio a cubrir. Y no existen algunos dibujos o bosquejos. Solamente las muestras, faldón y almizate o medio almizate, nada más, a lo largo de toda la historia. En alguna ocasión en Granada vi en una tienda unas muestras de este tipo, que no sé si eran de Marruecos o eran de aquí de España, que las tenía en un anticuario, y eran exactamente iguales que las que hace López de Arenas en sus dibujos. López de Arenas o Fray Andrés de San Miguel en América. O sea, ni López de Arenas y Fray Andrés de San Miguel no se conocieron, ni uno conocía el trabajo del otro. Son contemporáneos. Uno está en América, otro está en España. En ese momento no tienen ocasión de hablar entre sí. Pero la realidad es que los mismos dibujos que hace López de Arenas son los mismos dibujos que hace Fray Andrés de San Miguel. Y esos dibujos son ya después de que está construido ¿Perdón? Los dibujos que existen son ya después, ¿verdad?, que se construyó. O de antes. O de antes también. De antes, sí, sí, no, esos dibujos, por ejemplo, palacios del siglo XVII, pues algunos han tenido algún plano, pero posterior, por ejemplo, porque alguien ha querido representarlo, pero ya no está usado, ya no está dibujado de esa forma. Ya intentan representar el plano entero, pero no lo representan con el sistema inicial. Gracias. Bien, pues muchas gracias. ¿Tenemos otra pregunta más? A ver, te paso el micrófono con mucho gusto. Yo tengo una pregunta. Buenas noches. En relación a el resumen de su trayectoria, dice que ha restaurado obras en América Latina. Entonces, ahorita la hojita que nos dieron. Entonces, mi duda es, la carpintería de Lazo en América Latina, Sí. ¿en dónde se puede observar? O sea, Bueno, mayormente. por ejemplo, Colombia tiene cosas, Perú tiene mucho, Potosí tiene muchas cosas magníficas, Venezuela menos, México tiene, por ejemplo, Tlaxcala tiene una magnífica armadura de la iglesia de San Francisco. En México había una iglesia de la Merced que también tenía un techo de lazo de probablemente 9 y 12. Y yo he visto algunas otras cosas que me han enseñado en sitios de México, pero que no recuerdo cómo se llamaba el lugar. Entonces, difícilmente puedo decir dónde las he visto. Ha sido hace ya bastantes años. Muchas gracias. Cuba también tiene algo. En fin, Argentina poco y Chile menos. Chile está más influida por la construcción de los jesuitas germanos que de los castellanos. Pues arquitecto, no resta más que de verdad agradecerle su generosidad y todo su conocimiento compartido con nosotros. Y también yo quisiera que este aplauso fuera para el ingeniero Mauricio Fernández, quien hizo posible la presencia del arquitecto con nosotros. Muchas gracias, un fuerte aplauso para ellos. Gracias, arquitecto.
¿Se puede apagar esa luz y hay otra o no hay más? Digo, ¿esa luz que la única que se puede encender? Vamos a cambiar la iluminación. Ay, Maestro, muchas gracias. Un placer haberlo conocido. bueno, Muchas gracias por su plática. muchas gracias por escucharme. Claro que sí, atestaramos mucho haya venido y nos dé esta charla tan magistral.